Y dicen. Toda sociedad construye sus propios ídolos y referentes para sus niños. Si usted, padre y madre de familia, no es capaz de ser referente ante su hijo, ¿qué sociedad nos espera? Es un mensaje de Radio San Martín. Llámanos al 215190. Búscanos en Facebook como Radio San Martín Arequipa, en Twitter como @Radio San Martín y en la web www.radiosanmartin.pe. Solo para zanahorias. Estamos ya de vuelta, como siempre, rapidito, porque nos encanta estar a tu lado cada domingo de 9 a 11 de la mañana, solo para zanahorias. No solo en Arequipa, por supuesto, ¿no? Sino ahora en todo el mundo. Y en todo el mundo, como decíamos anteriormente, tenemos una cita ineludible, ¿no? Es esta cita a la que todos estamos llamados y que deberíamos llegar con alegría. Vamos a ver qué nos dice el padre Gianfranco Castellanos, que ya está aquí en nuestros estudios. Él es capellán de la Universidad Católica San Pablo. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, María Antonieta? Bien contento por esta invitación y también por poder dirigirme a todos nuestros radioescuchas y también los que nos ven por Facebook. Así es. Así en todo el mundo, ¿no? Así es, padre. Para hablar de esta cita, como tú dices, tan importante, de la que todos vamos a participar y en algún momento todos tenemos que acudir a esta cita, ¿no? Así es. El mismo Cristo, que se hizo hombre, no quiso dejar de acudir cuando el Padre lo llamó a decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí estoy para hacer tu plan cuando tú quieras, y Jesucristo nos da ejemplo. Y que lo hace por amor, ¿no? Por obediencia al Padre y porque nos ama con locura. Ese es el apasionamiento del que nos habla también San Juan Pablo II, ¿no? Un Dios loco por sus criaturas. Así es, loco de amor. Loco de amor, Padre. Decíamos esta cita ineludible, nuestra, ¿no? Que tendremos que prepararnos también para esa cita. Pero qué difícil es cuando nos anteceden aquellas personas a las que amamos tanto, vale decir nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Cómo asumir esta separación? ¿Verdaderamente la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos? Físicamente, sí. Efectivamente, la separación del alma y el cuerpo se da en la muerte como consecuencia del pecado original. Y el hombre es mortal por su naturaleza, si bien Dios lo había destinado a, siendo mortal, no morir en estos dones preternaturales antes del pecado original, como sabemos y nos enseña la teología. Esta experiencia de la separación del alma y el cuerpo, todos la vamos a tener que sufrir, porque en primer lugar estamos destinados a ser unos, nuestra alma y nuestro cuerpo juntos. Esta separación es algo no natural, que se ha dado después, ¿no? Sin embargo, del pecado. Sin embargo, estamos llamados a recuperar nuestros cuerpos en la resurrección gloriosa, cuando venga Cristo nuevamente, a regenerar nuestros cuerpos con un cuerpo glorioso como el suyo. Y justamente ahora que estamos en Pascua, eso, Padre, ¿no? Es la experiencia de los apóstoles de ver a Jesucristo resucitado nuevamente en un cuerpo glorioso. Es la experiencia que nos debe animar a todos nosotros en la fe a creer en lo que Jesucristo nos ha dicho, que también nosotros resucitaremos con Él. Y esta tendría que ser la certeza y la esperanza cuando dejamos de ver a nuestros seres queridos, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros amigos también. Nos vamos a volver a ver. Por supuesto, y nos vamos a ver con nuestro cuerpo al final de los tiempos, cuando en la parucía Jesucristo venga y haga todo nuevo. Sin embargo, sabemos también por la fe que el alma pervive, no muere. Lo que enterramos es el cuerpo. Nuestra alma, una vez que Dios la crea en el momento de la concepción y nos la da a cada uno de nosotros, esa alma es inmortal. Y por lo tanto, no vamos a morir en nuestra alma que pervive. Lo que muere es este cuerpo. Como dice San Pablo, este cuerpo
En Romanos 8, lo voy a leer porque lo tengo aquí, yo creo que lo tenemos que tener bien claro, dice Romanos 8:10 y siguientes: pero si Cristo está en ustedes, ciertamente el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu tiene vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida también a sus cuerpos mortales, por medio de su espíritu que habita en ustedes. Ahora, en tanto pase esto, la pregunta cuando se va uno de nuestros seres queridos, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Estarán sufriendo? La doctrina de la Iglesia nos enseña que una vez que nosotros morimos, pasamos a un juicio particular. Y cada uno será juzgado inmediato, es decir, inmediatamente por la misericordia de Dios. Y esto me gusta decirlo, porque nos vamos a encontrar con Dios misericordioso, que es justo, pero también misericordioso. Y por lo tanto, Él es capaz de ver lo que nosotros no vemos, lo que hay en el corazón de la persona. Y por lo tanto, sabemos que Dios, que es bueno, sabrá juzgar de acuerdo con cómo uno ha vivido, según sus obras. Chispas, ¿no? Entonces, claro, es como para tener, como andar con temor y temblor durante nuestra vida. El temor de Dios, ¿no? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios conoce perfectamente por qué hemos hecho las cosas, qué nos ha llevado a vivir de tal determinada manera. Es un juicio que le corresponde a Dios, no nos compete a nosotros. Creo que nosotros nos equivocaríamos mucho si lo quisiésemos hacer, ¿no? Entonces, encontrarse con un Dios bueno, con el Padre bueno, con la misericordia de Dios, es también esperanzador, porque sabemos que Dios nos quiere como sus hijos, que es este pastor bueno, como veíamos el domingo pasado, que va a buscar, que da la vida a las ovejas, que va a buscar la oveja perdida, que una y otra vez nos da una oportunidad para vivir con Él, porque para eso nos ha destinado. Y a eso estamos destinados todos, a la comunión plena. ¿Quién no alcanzará esa comunión plena? El que lo rechaza, el que no quiere, porque también existe esa posibilidad. Importante, el que no quiere. Así es. Porque tenemos la posibilidad. Así es, ¿no? pero si durante tu vida tú has querido a Dios, quieres estar con Él, en medio de tus defectos, de tus inconsistencias, de tus problemas, de debilidades, pero quieres estar con Dios, Dios sabrá respetar eso que has querido durante toda tu vida, ¿no? ¿Quién no podrá estar con Él? Porque Dios también respeta la libertad. ¿Quién no ha querido estar con Él durante la vida? No tendría que ser tan respetuoso de pronto, Dios. Pero bueno, es que si no respeta la libertad se contradice a sí mismo, ¿no? Así es, Padre. Entonces, estar convencidos de que ya nuestros seres queridos están con Dios previo a este juicio particular. Así es, y por eso la Iglesia siempre reza. Eso. Y ofrecemos todas las Eucaristías que rezan los sacerdotes en el mundo entero, se rezan por los difuntos, y pedimos para que Dios les conceda el ya pasar a la gloria eterna. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un juicio y en esa justicia no todos estamos igual. Algunos han terminado su vida más cerca de Dios, ya en una comunión más plena, como los santos, ¿no? Como las personas que han vivido esta santidad en la vida cotidiana. El Papa nos lo ha recordado en su última exhortación apostólica, como todos estamos llamados a ser santos. Sin embargo, yo creo que algunos, como yo, que soy pecador, también tendré un tiempo de purificación en el purgatorio. Eso importante, ¿no? El purgatorio es un tiempo de purificación. Así es, de purificación. ¿Por qué? Porque si bien yo muero en gracia... ¿Esto qué quiere decir? Que he estado confesado en la gracia de Dios, ya en la comunión con Dios, en esta inhabitación de la Santísima Trinidad en mí, porque somos templos del Espíritu Santo, y no he cometido un pecado en el que le he dicho a Dios, sal, ándate, no te quiero, claro que es un pecado mortal. Sin embargo, hay que entender que el pecado, además de tener una culpa, que es perdonada en la confesión, tiene una pena. Y que esa pena, que podríamos decir son las consecuencias del pecado en las otras personas y en el mundo, porque el pecado, por más íntimo o personal que sea, siempre tiene consecuencias sociales. Esas penas yo las voy pagando en mi vida, o las voy reparando de alguna manera, ¿no? Con mi oración, con mis actos de caridad, con mi asistencia al cumplimiento de los deberes religiosos, voy
cumpliendo y voy ayudando a que se vayan mejorando y arreglando las cosas que pude haber hecho mal con mis pecados. Entonces, eso es el purgatorio, el tiempo donde... Pero ya yo no puedo merecer, porque una vez que me morí, se me acabó el tiempo. ¿Quién lo hace? Los que quedan. La iglesia que todavía milita aquí en la tierra. Los sacerdotes, los laicos, los familiares, las oraciones que ofrecemos por la purificación de las penas de las personas. No de la culpa, porque la culpa se perdona en la confesión. Pero sí lo que nos faltó reparar, ¿no? Me faltó tiempo para reparar esto que hice. Bueno, tengo felizmente personas aquí, familiares, amigos, y la iglesia misma que reza por estas almas, ¿no? Las almas del purgatorio. Entonces lo que nosotros podemos hacer es rezar por ellos, ofrecer la Eucaristía, adoraciones eucarísticas, rezar el Santo Rosario, y también ganamos allí indulgencias para ellos, ¿verdad? Es verdad, pero hay que entender, y para que la gente no se confunda, que las almas que están en el purgatorio ya están salvadas. No están condenadas. No es que después del purgatorio va a venir un juicio para ver... No, es el juicio final que vendrá cuando venga Jesucristo, es ratificación del juicio particular. Entonces las almas que están en el purgatorio son almas que ya están salvadas. Simplemente todavía tienen algo que purificar antes de llegar a la plena visión y comunión con Dios. Eso, llegar al cielo. Justamente el Papa hablaba en los días pasados, ¿no? ¿Qué es el cielo, Padre? El cielo es este estado de comunión plena con Dios uno y trino y con los santos, y en el cual participaremos en nuestra alma cuando nos muramos, como están los santos ahora también, salvo la Virgen María, que es la única que tiene esta condición especialísima de haber sido asunta a los cielos en cuerpo, alma y espíritu, y por eso ella tiene un privilegio por haber sido la Madre de Dios. En virtud de los méritos de Cristo ella recibe este privilegio. Todos los otros santos están gozando de Dios en alma. Su cuerpo todavía está acá, no ha resucitado. Resucitará cuando venga Cristo, cuando resuciten todos los cuerpos. Ellos ya gozan plenamente de esa comunión y esa visión con Dios. La iglesia gloriosa, ¿no? Tenemos la iglesia gloriosa, la iglesia purgante y la iglesia militante, que somos nosotros. Así es. Muy bien, Padre. ¿Y ellos pueden hacer algo por nosotros? Hablamos también de su intercesión, ¿no? Recemos a las almas benditas porque ellas nos ayudan. Es más, se dice, usted nos dirá si es así, cuando nos presentemos, cuando el Señor nos llame a su presencia, pues dice que saldrán estas almas también a las que nosotros hemos ayudado, vendrán nuestros seres queridos, pues se dice, ¿no? Mira, somos personas y eso implica que vivimos relaciones continuas entre todos, tanto como los que estamos aquí, que nos vemos cara a cara o nos llamamos o nos mandamos un WhatsApp y me comunico continuamente ahora por las redes sociales con los demás, pero con los que ya partieron me puedo seguir comunicando a través de la oración. Entonces yo rezo por las almas, estas almas por mi intercesión y por mi oración llegarán al cielo, ellos cuando estén en el cielo podrán rezar por mí y pedir, interceder por mí, o sea, es una comunión continua y constante. Si lo hacemos aquí, ¿no? Yo te puedo decir, oye, anda, habla tú con esta persona que la conoces para que me ayude, ¿no? Si nosotros podemos interceder con nuestras limitaciones, imagínate cuánto más no podrán interceder ante Cristo y ante el Señor nuestros hermanos que ya están gozando de la plena comunión con Él y que nos conocen, ¿no? Plenamente. Y nos conocen y que algunos han podido llegar al cielo gracias a que nosotros rezamos y ofrecimos Eucaristías, como tú dices, rosarios, adoraciones eucarísticas por ellos. La Eucaristía, ¿no? Pensamos que a veces solo cuando que decimos, vamos a mandar a decir una misa para que el Padrecito diga en el altar por el alma de fulanito de tal. Solamente allí es válido y lo hacemos al mes, lo hacemos al año, cada año. ¿Es así? ¿O podemos ofrecer las Eucaristías cotidianas? Si yo voy todos los días a la Eucaristía, la ofrezco por mis seres queridos. Todas, porque hay un momento en la Eucaristía en que se pide por el recuerdo de los muertos. Ahí yo puedo, en mi interior, pedir por tal persona o simplemente por las almas del purgatorio. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Reza por todos los que ya partieron y reza por... Así el sacerdote rece solo la misa, ya la reza por todos ellos, ¿no? Entonces, también la persona que va a la Eucaristía sin haber necesidad de dar una intención, que las intenciones normalmente son en momentos particulares de la vida, ¿no?
O sea, a veces el recuerdo del cumpleaños, la fecha en que partió, qué sé yo, porque claro, son momentos importantes para mí, para la familia, que quiero recordarlo de manera especial. Exacto. Pero lo puedo hacer también durante todo el año. Perfecto, entonces eso es algo muy esperanzador, ¿no? Porque decimos, no, ya no lo veo, no lo escucho, pero como usted dice, me puedo seguir comunicando. Y a veces pasa que recurrimos a la brujería. Ay, ¿Qué pasa, padre? es que a veces nos falta confianza. Cero en conducta, Confianza sí. en el Señor. Confianza en el Señor. Y la brujería, los chamanes, las personas que leen la coca o qué sé yo, son, a ver, ahí se muestra un pecado que es nuestra desconfianza de Dios, o sea, nuestra capacidad de poner absolutamente toda mi confianza en el Señor. Entonces, el querer yo saber el futuro, querer conocer esto, que no me corresponde, porque eso corresponde al juicio de Dios, es un poco querer jugar a ser Dios, ¿no? Y esto sí es pecado. Sí, ¿no es claro, cierto? por supuesto, cuando sobre todo se hace con esta intención de querer dominar el futuro, dominar mi vida, yo querer tener todas las riendas de mi existencia, el control, que es imposible, porque mi vida está en las manos de Dios. Y qué mejor que confiar en la providencia, en un Dios bueno que me conoce y que siempre me da lo que yo necesito. En nuestro papá, ¿no? Porque Así es el papá. Así es, entonces estas actitudes de brujería, de magia, de chamanismo, ¿qué expresan? Expresan que no llego a confiar totalmente en este Dios, ¿no? Yo confío en ti, pero igual me voy a ir por acá porque creo que por aquí puedo sacar algo, ¿no? Y porque de alguna manera pienso yo que allí queremos nuestro dolor de alguna manera menguarlo, ¿no? Pero distrayéndonos que a las finales va a ser mucho mayor problema, porque tenemos a Dios allí que es el papá. Sí, además todo esto que cuesta, además porque me cobran por leerme aquí. Y mucho, ¿no? mucho, padre. Y mucho, así es. es un negocio. Entonces, yo debería desconfiar a aquellas personas que hacen negocio con estas cosas, ¿no? Perfecto, padre. Nos están preguntando en las redes, ¿qué pasa con las almas de las personas que se han quitado la vida? Ya, estas están encomendadas a la misericordia del Señor. Nadie de nosotros puede juzgar qué va a pasar con ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mejor, yo se lo encomiendo al Padre. Padre bueno, tú conoces el corazón de las personas, lo que hay en cada uno, lo que motivó a esta persona a irse, a quitarse la vida de repente, a tomar una opción desesperada en algún momento. Esto, lo mejor que hacemos es encomendarlo a la misericordia del Señor y rezar por ellas, ¿no? No podemos juzgar, nadie puede juzgar aquí dónde está. Eso se le encomienda al Padre bueno, ¿no? Padre bueno, tú que conoces el corazón de cada uno, tú lo sabrás. Te encomendamos su alma y confiamos en tu misericordia, ¿no? Que es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos juzgar. Eso, entonces la clave es la confianza, abandonarnos absolutamente en los padres, en los brazos del Padre, del que nos ama tanto, y lo ha demostrado, ¿no? Lo demuestra con la resurrección, precisamente. Así es justamente la manifestación más plena de nuestra fe en el Padre, es que resucitó a Jesucristo. Y así como con su cuerpo glorioso Jesús se aparece durante 50 días a sus apóstoles, a sus discípulos, con ese mismo cuerpo glorioso resucitaremos nosotros, con ese cuerpo glorioso que es humano, porque Jesús les muestra las llagas de los clavos a los discípulos, les come un pescado frente a ellos, para que comparte, crean, ¿no? para que vean que no están viendo un fantasma, sino que Él está con un cuerpo distinto al que tenía, porque ahora es un cuerpo glorioso, espiritual, como dice San Pablo, y con ese cuerpo asciende al Padre, y está gozando plenamente de la comunión de Dios uno y trino, como segunda persona de la Santísima Trinidad, con un cuerpo como el nuestro, como será el nuestro. Entonces cuando uno dice, ¿yo cómo voy a irme al cielo? ¿Cómo será esto? Si allá se dice que no vamos a tener cuerpo, ¿no? Sí, sí vamos a tener cuerpo, el cuerpo como el de Jesucristo. Glorioso. Así es. Padre, además, ¿qué pasa nos preguntan también, ¿qué pasa con las personas que han muerto en un accidente? O sea, yo salgo de casa, estoy en la combi, chocan y me fui. Sí, eso, mira, siempre hay que rezar para que uno no muera de esa manera, ¿no? De una muerte intempestiva, ¿no? En todo caso, allí estar preparado siempre. Es que nosotros no podemos andar en esta vida sin estar listos, ¿no? Sin estar preparados, sin estar en gracia, ¿no? Yo me muero de miedo de cómo es posible que las personas no estén en gracia.
Digo, acá uno lo atropellan en la esquina, sale en la combi, pasa un accidente, Todo tantas muertes, todo lo que padre. puede pasar y uno no sabe en qué momento. No es para asustarnos, porque Pero la hay que idea estar no es, preparado. me tengo que preparar sino, ¿cómo me voy a perder el no estar en esta comunión con Dios, ¿no? Que es lo más bonito. Pudiendo hacerlo, ¿no? Pudiendo hacerlo y con tanta facilidad que es ir a confesarme, buscar un sacerdote y pedirle, Padre, ¿me puede confesar? Cuando no estoy en gracia, obviamente, Exacto. cuando he cometido un pecado mortal y yo sé que no estoy en gracia, inmediatamente ir a buscar un sacerdote para recuperar la gracia que perdí, obviamente por mi negligencia, por mi egoísmo, por lo que haya sido. Voy y le pido a un sacerdote, es tan bonito confesarse, es tan bonito recuperar esa gracia. A veces cuesta, padre, es verdad, sí. porque Porque sentir vergüenza y no estar contento con lo que uno ha hecho es parte de la penitencia y del ser penitente, ¿no? Pero es tan bonito volver a esta comunión, a recibir el abrazo de Dios, que uno debería estar buscando estas ocasiones para poder estar nuevamente en la gracia de Dios. Y también esto lo podemos hacer con nuestra oración permanente, ¿no? Con este WhatsApp, Facebook, que el Señor nos da sin costarnos nada, ilimitado totalmente. Sí, nosotros tenemos muchas posibilidades ahora tecnológicas de poder rezar la liturgia de las horas, rezar el rosario, acordarnos que tenemos que rezar, ¿no? Y esto mantiene nuestra preparación porque estamos lógicamente enganchados con el Padre, escuchándolo y por lo tanto viviendo como Él quiere. Así es, escuchando Radio San Martín también. Eso. Si hay alguna llamadita, en nuestro teléfono les recordamos el 215190, para que ya estamos por terminar. Padre, esto en cuanto a la pérdida de nuestros seres queridos, a prepararnos nosotros también. Pero, ¿qué hacer en estos momentos de dolor? Como decíamos, en el momento puede ser que por el sepelio pase como uno que está un poco mareadito, pero luego viene lo fuerte, ¿no? Ya no lo vemos, ya no escuchamos su voz, sus reprimendas, sus risas, etcétera, etcétera, y viene la tristeza, viene el dolor. ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que nosotros llamamos la necesidad del duelo. El duelo es un tiempo en hay que vivirlo. Hay que vivirlo y cada uno lo vive de una determinada manera. Creo que no hay una fórmula. Hay maneras de poder ir entendiendo y comprendiendo que la persona ya no está físicamente, pero está sí espiritualmente en esta comunión con Dios, en esta experiencia de una nueva forma de relacionarme con Él a través de mi oración espiritualmente. Muy lindo eso, padre. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y cuesta y no es tan fácil. Y no obsesionarnos tampoco, ¿no? Mi mamá me dijo, la vi, me soñé, no sé qué, no suele pasar muchas veces. Sí, es normal que nosotros mantengamos recuerdos, que creamos que la hemos visto nuevamente, ¿no? Pero es parte de nuestra propia psicología y es parte de nuestra propia realidad. Ahora, sabemos con fe que la persona que ha muerto en gracia y que está con Dios está bien y que tenemos que estar mejor que nosotros, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús le decía a su hermana que estaba en la enfermería y a poco antes de morir, llorando la hermanita, ¿no? Porque se iba la santa, ¿no? Y dice, no llores, le dice, no muero, entro en la vida. Así es. Eso es justamente lo que tenemos que poder interiorizar poco a poco, ¿no? Eso, poco a poco, padre. Muy bien. Buenos días, tenemos una llamadita. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Patricia. Patricia, cuéntanos, ¿cuál es la inquietud para el padre? Padre, yo quisiera saber si hay diferencia entre una persona que está en agonía, le dan los santos óleos, la extremaunción, y el que nosotros podamos y ganar indulgencia plenaria sobre esta alma. Y la segunda pregunta, algo que me conmueve en demasía siempre que escucho sobre los suicidios, si yo puedo rezar una indulgencia plenaria, por ejemplo, por todas las almitas que se están suicidando en el puente Chilina. ¿La puedo hacer? ¿Puedo ganar la indulgencia por esas almas? Porque yo pienso que debe ser el dolor tan grande que supera todas sus fuerzas como para que puedan cometer ese acto, ¿no? O sea, no alcanzo a entender. Yo me imagino que el dolor debe ser insoportable. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia, por comunicarse con Solo para Zanorias, padre. Bueno, sí, la indulgencia plenaria es yo lo llamo así, es un acto de la Madre Iglesia como mamá. Es administrar las gracias que Dios le ha dado a cada uno para poder
borrar estas penas que tenemos y que quedan en una persona que muere que todavía tiene que reparar, ¿no? Entonces, yo la puedo ganar en determinados momentos del año a través de distintos actos que lucran la indulgencia y que están estipulados ahí por la Iglesia, cumpliendo con lo que me pide la Iglesia, con las condiciones que básicamente me... confesión. Participar en la Eucaristía, rezar por el Santo Padre. Así es, y recordar que yo la puedo ganar por mí o por una persona que ya falleció, y puedo lucrar una diaria. Qué bueno, qué bueno. Entonces sí, yo puedo ofrecerlas por una persona en concreta que yo conozco, ¿no? Por mi abuelita, por mi tía, por alguien, o se las puedo encomendar al Señor. Le digo, voy a ganar una indulgencia plenaria por el alma que más la necesita. O como dijo esta señora Patricia, por su llamada, que le agradecemos, por las personas que se han suicidado en el puente. Eso, qué bonito poder salir, ¿no? Al encuentro del otro y no pensar solamente en nosotros, porque muchas veces no sabemos hasta qué punto estas personas que han tomado esta determinación, pues alguien vaya a hacer lo propio, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Con quién conversamos? Quería preguntar. Mi madre falleció el año pasado. Estuvo tan mal, pero yo tenía miedo de llevarle un sacerdote para que le hiciera confesar y pudiera comulgar, ¿no? Tenía la esperanza de que ella se curara. Pero la última vez cuando estaba muy mal ya, la llevé a misa a un templo San Agustín, ¿no? Ahí escuchó su misa a duras penas, pero me faltó decirle al padre de repente, llamarlo para que la comulgue. Bueno, nos la llevamos así nomás, y ya en la semana que vino falleció. ¿Qué puedo hacer yo, ya que ha fallecido sin comulgar, sin confesarse? ¿Qué puedo hacer por él? Muchísimas para gracias. Que Dios lo acoge en su ser. ¿Su nombre, por favor? Mercedes. Mercedes, muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Muy bien, así como Mercedes, también muchas personas me preguntan lo mismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por mi familiar, mi mamá, mi papá que ha fallecido y no tuvo el tiempo de confesarse, no tuvo el tiempo de poder acercarse a un sacerdote para darle la unción de los enfermos? Y esto que se relaciona con lo que tú me decías, ¿no? Alguna muerte intempestiva que no estamos preparados. Bueno, lo que podemos hacer nosotros es rezar, lo que he dicho, rezar para que si esta alma todavía no tenía pagado, por así, todas sus penas en este mundo, nosotros las podamos pagar por ellas, ¿no? Obviamente el Señor, también le encomendamos a la misericordia del Señor el alma de mi mamá, ¿no? Para que el Señor la acoja y vea sus obras buenas y justamente en este juicio ella vea pues cómo ha vivido y lo que ha hecho bueno. Y por qué no pudo confesarse, por qué no pudo, y probablemente haya tenido la intención, pero de repente no se dio la oportunidad, que también eso lo ve el Dios. Si hubiese tenido la oportunidad de venir un sacerdote y de confesarse, hubiese querido, de repente sí, entonces eso también lo ve el Señor. A veces no se da porque los sacerdotes somos pocos, somos insuficientes, no llegamos, pero es algo que yo sí le pediría a las personas, no esperar hasta el último momento. Una persona, si mi padre, mi madre, cualquier familiar está enfermo, ya sé que está perdiendo las fuerzas, pedirle para que venga el sacerdote a confesarlo cuando todavía está lúcido, cuando puede hablar, cuando puede confesarse y arrepentirse de sus pecados. Puede ganar la indulgencia plenaria a través de la unción de los enfermos, una persona que está grave. Nosotros los sacerdotes en el rito de la unción de los enfermos podemos dar la indulgencia papal, ¿no? Indulgencia papal. Así es, está contemplado en el rito, ¿no? En el nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, yo te absolvo de todos tus pecados y tus penas. Qué lindo, Padre, qué bueno. Qué bonito es que yo pueda ver que mi familiar ha recibido esto, consciente, y de verdad la paz que uno siente es decir, ya está listo, preparado para irse inmediatamente a los brazos del Padre. Y no esperar, como usted ha dicho, que estén graves. Precisamente es la unción de los enfermos, ¿no es cierto? Entonces, implica una gravedad que podría
desencadenar una muerte, pero no necesariamente tiene que ser cuando la persona está agonizando. Algunas personas tienen miedo, dice, de repente le llevo al padre y porque le llevé al padre se muere. No, hace poco yo he tenido la experiencia de una persona que estaba muy mal, le di la indulgencia plenaria y ahora está en su casa, tranquila. Padre, nos deja su número. Le di la indulgencia, le di la unción, ¿no? De los enfermos con la indulgencia, y ahora está en su casa. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? No solamente en el momento final, sino realmente antes. Vamos a la última llamadita, ¿sí? La última. Hacemos un corte y regresamos rapidito con el padre. ¿Puede quedarse unos minutitos todavía? Sí, muchas gracias. Entonces volvemos de inmediato. Vamos a unos mensajes comerciales de la emisora. Solo para zanahorias. Radio San Martín pertenece a la Red Dominica de América Latina y el Caribe y a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación de la provincia San Juan Bautista del Perú. Sintonízanos en los 97.7 FM, en los 1380 AM y en vivo www.radiosanmartin.p. Pollos a la Brasa El Pío Pío, donde encontrarás las mejores piernas y las más sabrosas pechugas. Pollos a la Brasa Los del Pío Pío. Encuéntranos en calle Santo Domingo 210, Cercado. Llámanos al 28 29 30. Porque para gusto, sabor y tamaño, los pollos del Pío Pío se pasan. ¿Te gustaría saber más de música católica? Ven y diviértete con nosotros. Entrevistas a cantantes de Latinoamérica. Eventos y mucho más. Sí, y solo aquí, en Radio San Martín. Todos los domingos de 12 a 1 de la tarde. En tu programa preferido, Encuentro en Clave de Fe. Respirar tu aroma como aire fresco. Nadie nos gana. Proceso USA 2018. Primero en medicina. Augusto Gutiérrez, primero en el cómputo general de las 3 áreas y primero en medicina, Bryce. Primero en derecho. Diego Lizarbe, primero en el cómputo general de sociales y primero en derecho, Bryce. Primero en civil. César Bautista, primero en civil, Bryce. Rosy Condori, primero en ingeniería industrial, Bryce. Madeline Valdivia, primero en enfermería, Bryce. Willy Mamani, primero en sistemas, Bryce. Keim Enrique, primero en telecomunicaciones, Bryce. Santa Marta 209, frente a la comisaría. Nuevos inicios. 2 y 3 de mayo. En varias ocasiones me he referido a la cultura del descarte. Doctor, tenemos una emergencia. Es una abuelita que se cayó de las gradas de su casa. Parece que tiene fracturas. No puede sostenerse. Urgente, doctor, hay que atenderla. Ay, doctorcito, cómo me duele. Ay. Cálmese, abuelita. La vamos a atender. Cálmese. Doctor, la madre del señor ministro tiene vómitos. Urgente, doctor, hay que atenderla. Dice que ya viene su hijo, está en camino. ¡Carambas! Bueno, entonces que la abuelita espere un momento y atendemos a la mamá del ministro. La vida de nuestros hermanos se valora y se respeta según el grado de parentesco y peso social que tienen. ¿No todos somos iguales en la atención de la salud? Esta es la cultura del descarte. Se descarta a los chicos, se descarta a los ancianos. Allí, saliendo, cuando hice el recorrido, hay una abuela de 97 años. ¿Vamos a descartar a la abuela? ¿Qué les parece? No, porque la abuela es la sabiduría de un pueblo. Un aplauso a la abuela de 97 años. Es un mensaje de Radio San Martín. Llámanos al 21 51 90. Búscanos en Facebook como Radio San Martín Arequipa, en Twitter como @Radio San Martín y en la web www.radiosanmartin.pe. Solo para zanahorias.
10 de la mañana con 15 minutos. Muchísimas gracias por estar allí sintonizando Solo para Zanahorias y Radio San Martín, hoy con un tema súper recontra archi importante, padre, ¿no? La muerte nos arrebata a nuestros seres queridos. Estamos preparados para dar este paso, decíamos con el padre en interno, pues vemos cómo otros dan ese paso antes que nosotros. ¿Y qué pasa con uno mismo, no? Pues de eso vamos a conversar ahora ya para ir terminando, pero respondemos a la pregunta que nos hizo Carmela, ¿no? Y gracias, Carmela, por llamarnos. Cuéntenos, padre, usted le atendió. Sí, me preguntó qué pasaba con las personas que habían sido incinerados su cuerpo. Con una persona que ha pasado es lo mismo que con una persona que ha sido enterrada, porque la incineración es permitida por la Iglesia, sobre todo cuando hay situaciones en las que es difícil trasladar el cuerpo, o por cuestiones de salubridad, o por una cuestión que no sea fácil el entierro. La Iglesia permite esa incineración, si bien entiende siempre que la práctica habitual de la Iglesia es el entierro. Debería ser, no está en contra de que hay causales que nos llevan a incinerar el cuerpo de una persona, ¿no? De repente para trasladarla de un país a otro, que es difícil por una cuestión de salubridad, porque no hay donde enterrar en un determinado pueblo, qué sé yo. Pero pasa lo mismo, porque le estamos rezando por la persona. El cuerpo, igual cuando lo enterramos, se desintegra, ¿no? Entonces, es parte de lo que nos toca, ¿no? Nos toca esta experiencia de lo que el pecado ha generado en el hombre, ¿no? Esta corrupción. Pero así como se siembra una semilla corruptible, como dice San Pablo, de esa semilla corruptible nacerá la incorruptibilidad, que es nuestro cuerpo resucitado. Porque Dios es poderoso y capaz de resucitar, incluso de las cenizas, un cuerpo, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en este tiempo pascual, ¿no? Con infinita alegría y porque Cristo resucita y nos da esta posibilidad precisamente para que nosotros podamos llegar al Padre. Así es. Conversábamos también de esta preparación nuestra personal, ¿no? O de afrontar el duelo, la pérdida de nuestros seres queridos. Natural la tristeza, no vamos a decir por cuánto tiempo, porque no hay fórmulas como usted nos decía, pero en todo caso debemos batallar contra ella. ¿Qué debemos hacer, padre? Lo primero que tenemos que entender es que el duelo es algo natural y que no hay que asumirlo como algo obligatorio. Porque hay personas que yo he conocido que han perdido un ser querido y no es que hayan hecho duelo, pero algunas personas como que le dicen, pero ¿por qué no estás en duelo si no lo querías? No te has vestido de negro, así es, etcétera, la persona etcétera. me dice, yo estoy absolutamente convencida de que mi padre, mi madre o mi ser querido ya está con Dios, siento su tristeza, siento con tristeza su pérdida, el que ya no esté, pero estoy absolutamente convencido por mi fe de que él ya está en un lugar mejor y que está gozando plenamente de la comunión con Dios, que puedo comunicarme con él a través de la oración, que si está en el cielo va a interceder por mí, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que verlo primero como algo obligatorio, sino que es algo natural, porque obviamente la separación física siempre nos cuesta, genera dolor, nuevas maneras de relacionarme con este ser querido que ha partido, un montón de cambios en mi vida, etcétera, etcétera. Hay que respetarlo, tiene que hacerse de una manera natural, pero siempre tiene que hacerse en oración junto con el Padre, para abrirse a los designios del Padre, como hizo Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú quisiste que pasase eso, y sobre todo cuando a veces perdemos personas que no esperábamos perder. Una madre que pierde un hijo pequeño, una hija, alguien que no, un esposo, esposa, jóvenes que no esperábamos que se fueran. Y sin embargo, esos son los que más nos genera contrariedad en nuestra vida, a veces rebeldía, le preguntamos a Dios ¿por qué no te llevaste a los malos? ¿Por qué tienes que llevar a esa persona que era buenísima? Nos alejamos de Dios. Esto entra dentro del misterio de Dios, pero es un Dios bueno, Padre providente, que conoce mucho mejor que nosotros cómo debe ser nuestra vida y qué debe pasar en nuestra vida. Y eso nos cuesta confiar de esa manera. Pero tenemos que decirle al Padre, si esto era lo mejor, si esto tú sabes que es lo mejor porque nos conoces y conoces plenamente cómo es nuestra vida, estamos en tus manos, confío en ti.
¿no? Entonces, esta es la clave, ¿no? La confianza. De pronto son estos momentos en los que tenemos que cogernos más de la mano del Señor y no alejarnos, ¿no? Así es, y la Virgen también, ¿no? Como María, vio a su hijo en la cruz a los 33 años y le dijo, Padre, una vez más, fiat, hágase según tu palabra, ¿no? Y a propósito de este fiat, de este sí permanente, cuando enfrentemos cada uno de nosotros es la muerte, esta cita a la que seremos convocados, Padre, tendremos que luchar, batallar. ¿Por qué oramos por la perseverancia final? Porque ahí va a estar siempre el cachudo, ¿no? Sí, pues. Intentando arrebatar almas a Dios. Entonces hay que perseverar en la oración, en la constancia. Hay que confiar también que la gracia de Dios puede más que la tentación, ¿no? Si es que nosotros estamos rezando, donde abunda esta gracia de Dios a través de la oración, de los familiares, de los amigos, que es justamente el momento a veces más difícil de nuestra vida, la batalla final, ¿no? Exacto, Padre. Porque nos vamos a encontrar cara a cara con Cristo y queremos que nos encuentre Bien. listos, preparados, ¿no? Y encontrarme con un amigo con el que me he encontrado toda la vida, no que no sea un desconocido, ¿no? Sino que Jesucristo haya sido una persona con la que ya me he encontrado tanto que cuando lo vea sea el abrazo del amigo. Tendríamos que desear en todo caso este encuentro. Sí, claro. No es cierto. Bueno, digo, porque estamos peregrinando nada más. Yo digo, este es un paseíto, ¿cierto? Es un paseíto, pero que tiene esta meta de encontrarnos con aquel que nos ha creado, que nos ama por sobre todas las cosas. Bueno, si hay alguien que piensa que no se va a morir, podría llamar a la radio y decirnos cómo va a ser, ¿no? Todos nosotros vamos a pasar por esta. Unos antes, otros después. El tiempo es de Dios. Porque no sabemos por qué antes o después, pero a todos nos va a llegar el momento en que en esta cita vamos a tener que responder al Señor con obediencia. Porque el Señor que nos llama tenemos que decirle, aquí estoy. Y nadie puede negarse a esa cita. La cosa es estar, como hemos dicho, preparados, listos, y que no sea un momento traumático para nosotros, sino que sea el encuentro del amigo, el Padre, encontrarme con los santos, con los que me relaciono. Gracias, Padre Gianfranco. Algo que estemos dejando de señalar, de decirles a los amigos que estén pasando por este momento de duelo, aquellos que nos queramos preparar también para llegar así muy limpios ante la presencia del Señor. Yo creo que recordar los auxilios y las ayudas de la Iglesia a través de los sacramentos, que es la acción de Cristo, la gracia de Dios constantemente en nosotros a través de la confesión y la oración perseverante, porque a veces no tenemos ganas, a veces nos cuesta, a veces nos es difícil. No tenemos tiempo entre comillas. No tenemos tiempo entre comillas, pero Dios y Jesucristo, a través de Jesucristo nos ha pedido que recemos incesantemente. No nos ha pedido Jesús que recemos siempre bien, pero siempre nos ha pedido que recemos siempre. Entonces hay que, esa cita también con el Señor diaria, ¿no? Nuestra oración cotidiana, un tiempo para estar con Él y sobre todo para experimentar la voz de Dios que me dice, yo te amo. Y si no podemos salir de este momento, nos está costando tanto el dolor, pedir ayuda, ¿no? Como lo hace la Universidad Católica San Pablo a través de su departamento de psicología. Sí, tenemos un programa de duelo para las personas, alumnos o funcionarios administrativos o profesores que han perdido un ser querido. Los acompañamos, tenemos un acompañamiento en el duelo que termina siendo algo muy bueno para poder ayudar sobre todo a las personas que les está costando mucho a pasar por este momento. No quedarnos solos. No, pedir ayuda. Terrible. Para eso estamos en comunidad, para eso somos iglesia, para eso vivimos ayudándonos los unos a los otros, porque hoy día puede ser tú y mañana puedo ser yo. Y ayudarnos en familia también, ¿no, Padre? Así es. No sumirnos en la tristeza en la familia, sino pues sacar fuerzas que el Señor nos las da para vivir, en todo caso, de manera gozosa, porque como decíamos al inicio, ¿dónde podemos estar mejor que en los brazos de Dios? Así es. ¿No? Y también nuestro ser querido que se fue, ¿cómo le gustaría que estemos nosotros? ¿No? No le va a gustar vernos tristes y siempre abatidos, ¿no? Va a querer que continuemos con nuestra vida porque es parte de la vida este tránsito y todos tenemos que pasar por él, pero hay que seguir adelante amando a los demás, viviendo, haciendo las buenas obras que Dios quiere que realicemos. Excelente, Padre. Creo que habrá allí una llamadita final. Vamos a ver y ya nos tenemos que despedir porque el Padre se va a celebrar la Eucaristía, ¿no? Hoy es domingo, Día del Señor. Sí, última llamadita. Buenos días. Buenos días, señorita. Estoy escuchando con mucha atención, pero una partecita que dijeron
que se podía rezar en este caso por las personas que se habían quitado la vida. No le escuchamos bien, por favor, si pudiera hablar un poquito más fuerte. ¿Aló? Ahí sí recién. Ya, muy bien. Mire, le decía que hay una parte en que han dicho que también se podía pedir por las personas que se habían quitado la vida. Ajá. ¿Sí? Ahora, a mí me duele la contradicción si sabemos que la persona que se quita la vida está cometiendo un pecado grave y le corresponde irse al infierno. Entonces, ¿qué mérito tendría nuestra oración frente a una condenación que ya tiene prácticamente dada? Ese es mi duda. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, por favor? Hilder. Hilder. Sí. Muchísimas gracias, Hilder. Un lindo domingo. Abrazo de oso. Padre. Sí, lo primero que hay que recordar que el pecado mortal tiene unas especificaciones, ¿no? Es con conciencia plena y libertad y en materia grave. La materia grave está clara, pero la conciencia plena y la libertad no la sabemos. Entonces no podemos decir que simplemente porque una persona cometió una falta grave ha cometido un pecado mortal que le correspondería a la condenación eterna, porque estamos hablando de algo muy serio. ¿Qué tanta libertad y conciencia plena tenía en ese momento? Sobre todo las personas que toman esa decisión contraria a la naturaleza humana, que es vivir, matarse, están pasando muchas veces por momentos psicológicos difíciles. Tremendo, sí. Depresión, problemas mentales, situaciones complicadas. Por eso es que la encomendamos a la misericordia de Dios y no la juzgamos nosotros. Porque yo no sé si esa persona en el último segundo se arrepintió también, en el último segundo pudo tomar un llamado a Dios, no lo sabemos. Y tampoco sabemos qué tan libre y qué tan consciente está haciendo en ese momento. A veces de repente, incluso personas que se suicidan que han ingerido alguna droga o algún alcohol, alguna sustancia que les reduce su capacidad de tomar una decisión. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar conciencia. Como yo no sé a ciencia cierta qué tan libre y consciente era esa persona, yo no puedo decir que el acto que cometió fue un acto de un pecado mortal solamente por el acto mismo. Eso es importante entenderlo y es lo que la moral nos enseña. Por eso las encomendamos a la misericordia del Señor y por eso es que rezamos por ellas. Entonces, ¿qué efecto tiene la oración de este señor que ha llamado con una persona que se ha suicidado en la medida en que no se ha sido condenada? Y yo no sé, porque tampoco sé quién es condenado. En esa medida su oración es sumamente válida para que esta persona que obviamente cometió un acto malo pueda salir del purgatorio e irse al cielo. Y en todo caso, qué bueno que podamos hacerlo, ¿no? Si le sirve, enhorabuena. Le servirá a otra, ¿no? Sí, ¿no? Así es, y las gracias nunca son desperdiciadas en las manos de Dios. Eso, Padre, porque lo ha dicho, ¿no? Es el papá, es la misericordia misma, es amor. Dios es amor. Así es verdad, es justo. A los que le corresponda irse al infierno, se van a ir. Pero como te digo, son aquellos que no han querido estar con Dios, ¿no? Clave, no han querido. Nosotros queremos irnos con Dios, ¿no? Eso. De hecho, queremos. Padre, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana tan importante este tema que realmente por el que tenemos que pasar todos y que genera tanta angustia, tanta pena. Una vez más, gracias. Entonces, las puertas abiertas de Solo para Zanahorias. Estaremos en próximos programas también comentando de otros lindos programas, valga la redundancia, de la Universidad Católica San Pablo. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Padre. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer luego de lo que nos ha dicho Padre Gianfranco Castellanos? Pues tomarnos de la mano del Señor.